Ahora sí comenzamos la grabación. Habilitamos el video. ¿Se me ve bien? Sí, doctor. Perfecto. Van a disculpar la iluminación. Yo justamente por este tema es que prefería dar la clase en el día. Pero de todas maneras lo importante es lo que compartimos en la pantalla, lo que decimos, así que supongo que hasta ahí no habrá ningún inconveniente, ¿no? Bien, entonces ahora sí les comparto la pantalla. Nos vamos a las fuentes de derecho internacional privado boliviano, pero antes de esto, ¿cuál es el concepto de derecho internacional privado? Dentro de mis apuntes tengo que son conjunto de normas que regulan aquellas relaciones jurídicas de carácter privado que contienen elementos de extranjería. Bien, entonces ya fuimos desglosando muy bien, gracias, los elementos esenciales del concepto de derecho internacional privado, que son aquellas normas que regula o aquella materia en concreto que regula las relaciones jurídicas de carácter privado. No las de carácter público, porque si no estamos ingresando en el ámbito del derecho público. Dicho de otro modo, por lo menos en Bolivia derecho público sería derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, en nuestro caso concreto laboral, familia, son derecho público. Si hablamos de las relaciones de carácter privado, estaríamos incluyendo principalmente, aunque esta no es una lista cerrada, aquellas relaciones de naturaleza civil, comercial, de pronto del derecho de seguros, del derecho deportivo, del derecho de consumo, es decir, todas ramas que conforman el derecho privado, pero con la diferencia que le añadimos el elemento de extranjería. Y el elemento de extranjería, luego voy a ir a una aclaración en cuanto al derecho de familia, ojo, sí, no me quiero quedar con eso. Pero cuando hablamos de elemento de extranjería, ya dijimos que es aquel que vincula esta relación jurídica de carácter privado con dos o más ordenamientos jurídicos. En ese sentido, ya habíamos dicho que el elemento de extranjería puede ser de tipo personal, puede ser de tipo real, ¿sí? Puede ser de tipo conductivo, puede ser de tipo voluntario. Estos últimos dos, sobre todo relacionados con materia de contratos. Ahora, cuando hablamos de elemento real, tiene que ver con la situación de los bienes, ¿no? La situación de las cosas. No olvidemos que el derecho, gran parte del derecho es patrimonial, por lo tanto, la situación de las cosas va a ser trascendental en este sentido. Cuando hablamos de elemento de extranjería de tipo personal, concretamente nos estamos refiriendo a dos elementos que sería la nacionalidad y ¿qué más? El domicilio. El domicilio, ¿no? Principalmente eso, porque el domicilio es esencial para algunas situaciones concretas y la nacionalidad es un elemento que de alguna forma también influye en este tipo de relaciones de carácter privado internacional. Entonces, dicho esto, no vamos a repetir lo de la ley mercatoria, etcétera, salvo que les haya quedado, no les haya quedado muy claro y exista la necesidad de repasar un poquito el tema. Ustedes me dirán, si no, pasamos igual con las fuentes, que es donde quedamos, ¿no? Bien, entonces, ustedes ya lo saben, ¿qué fuente lo vemos? Miren, en Introducción al Derecho, fuentes del derecho. En Derecho Romano, fuentes del derecho romano. Pues resulta que aquí, como en casi todas las ramas jurídicas, tenemos que ver cuáles son las fuentes del derecho internacional privado. Una cosa es hablar de las fuentes en general y otra es hablar de las fuentes en el caso concreto de Bolivia. Porque si bien hablamos de derecho internacional, si de algún modo esa relación jurídica de carácter privado con el elemento de extranjería está vinculada con el ordenamiento jurídico boliviano,
tenemos que observar de qué modo actúa el derecho internacional privado en nuestro caso, ¿no? Entonces, primero, en general, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional privado? La primera que se viene a la mente, ¿no? La norma interna de cada país. Claro, el derecho interno, podemos decir. Otra fuente esencial es, si hablamos a nivel de organismos internacionales, por ejemplo, Tratados internacionales. tratados internacionales, que también regulan situaciones de carácter privado, ¿no? No solamente público. Porque normalmente los tratados internacionales, por ahí es más frecuente escuchar los tratados en derechos humanos, ¿no? ¿Se entiende? Pero también existen aquellos que regulan este tipo de relaciones de carácter privado, civil, comercial, ¿no? Etcétera. Otra fuente dijimos que es la que en la actualidad, en el contexto actual, está siendo más utilizada o por lo menos está en constante crecimiento, que es el soft law. ¿Qué es el soft law? Son normas, pero que no tienen una fuerza de ley. Tendría que son normas que están, que se regulan por cámaras de comercio, por ejemplo. Bien. Sí, el compañero Jordán. Resumiendo, son iniciativas privadas. Ya. Muy bien. Estas son iniciativas, además de lo que dijo primero nuestro compañero, lo que complementa nuestra compañera Victoria. Evidentemente, estas iniciativas son de carácter privado. ¿Qué quiere decir de carácter privado? Que no encuentran su origen en la actividad del Estado. Porque el Estado, dentro de las fuentes del derecho internacional privado, de pronto puede regular ley interna, como cualquier Estado, tiene esa potestad a través de organismo concreto, que sería legislativo o ejecutivo en algunos casos, pero también como parte de un organismo internacional o de un tratado bilateral o multilateral, participa, ¿no? En las fuentes del derecho internacional privado. Pero cuando el Estado no crea estas fuentes, normalmente es la iniciativa privada la que establece ciertas reglas, ¿no? Ciertos códigos de conducta que se llaman soft law, derecho blando. Se denomina así para diferenciarlo del hard law, que sería el derecho duro, que sería lo que conocemos como derecho coercitivo, ¿no? Como ley o normas de carácter coercitivo. El soft law goza de aplicación primero en aquellas materias donde no es exclusiva la aplicación del derecho de uno u otro Estado o de un tratado internacional, y donde las partes, dependiendo del tipo de relación jurídica, optan voluntariamente por someterse a este derecho. En esos casos es que es aplicable el soft law. Por ejemplo, el soft law puedo afirmar que, no sé si en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, el soft law no sería aplicable a materia de sucesiones, porque contienen el elemento real y en parte personal. Vamos a ver, en la sucesión, hablamos de la sucesión por causa de muerte, ¿no? Lo que se conoce por herencia. En la sucesión internacional confluyen elementos personales como la nacionalidad de los herederos o del causante, del fallecido, como el domicilio de estos o el lugar donde vivía en última instancia el fallecido o el causante, pero también elementos reales que quizás son más importantes en relación con el derecho aplicable a la adquisición, a la división y a la defensa de los bienes hereditarios. ¿Se entiende esto último? Y el Estado siempre va a regular con su derecho interno, si es que no hay un tratado internacional, la situación de los bienes que están en su territorio.
de tal manera que es complejo o difícil que pueda aplicarse un soft law en esta materia. Sin embargo, en materia contractual o de comercio internacional, es bastante aplicable el soft law. ¿Por qué? Porque si hablamos de contratos, estos tienen que ver con las relaciones de carácter personal únicamente. De manera que tenemos elementos de extranjería de tipo personal, de tipo voluntario. La voluntad va a ser esencial en los contratos y es que todos sabemos, han llevado ya Civil 4, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces lo saben muy bien. Sí, sí. Que un elemento esencial, y en cualquier legislación, por lo menos romano-germánica, un elemento esencial de formación de los contratos es el consentimiento. Y el consentimiento supone voluntad. Y esa voluntad es trascendental también para la elección del derecho aplicable a la relación jurídica. Por eso cuando estamos hablando del soft law, pensemos inmediatamente, en primer lugar, en contratos, ¿sí? Las partes, así como voluntariamente deciden contratar, deciden contraer obligaciones, también se les permite en el ámbito internacional que decidan el derecho aplicable. ¿Podría repetir lo último, doctor? Ya no se le escucha bien. A ver, ¿me escuchan bien en este momento? Licenciado, tenemos problemas de audio. Solamente tiene que ver con el internet. ¿Me escuchan en este momento? Sí, ahora sí, doctor. Ya. Sí, ahora sí. Entonces, perfecto. Les iba diciendo, ¿no? Que en materia de contratos, ya que la voluntad es tan esencial, las partes deciden voluntariamente contraer obligaciones, constituir la relación jurídica y por lo tanto en el ámbito internacional también tienen permitido elegir el derecho a aplicar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, continuamos. Esas son las fuentes en general. Pero si hablamos de las fuentes y cómo actúan en el derecho internacional privado boliviano, inmediatamente nosotros tenemos que remitirnos a lo que establece, y me confirman si les sale ahí el Código Procesal Civil. Sí, Sí, sale. Bien, en su Código Procesal Civil, que ya les dije el primer día, tienen que comprarlo, si es que no lo tienen. Busquen el artículo 492 de esa norma. Por favor, ¿alguien puede leer lo que tienen en pantalla? Norma aplicable. Sí. Cuando un conflicto tenga que resolverse conforme a normas del derecho internacional y no existiere tratado o convención aplicable, las autoridades jurisdiccionales sustanciarán y resolverán el caso de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora sí. Ustedes díganme, ¿cuál es la primera fuente del derecho internacional privado en Bolivia? No se escuchó la pregunta, doctor. ¿La podría repetir? Sí. Díganme ustedes, ¿cuál es la fuente, la primera fuente del derecho internacional privado en Bolivia? La Constitución, como tal. Bueno, en general el derecho, no la Constitución, siempre que lo permita. Pero fuera de esto, o sea, sí, no fuera de esto, sino sabiendo que es obvio que la Constitución tiene que ser la primera fuente hablando de la jerarquía, ¿no? Pero más allá de la Constitución, según esta norma, el 492, ¿cuál es la primera fuente de derecho internacional privado? Los tratados internacionales. Bien.
Los tratados internacionales. Porque podemos darle cualquier denominación, ¿no? Va a depender. A veces se llaman protocolos, a veces se llama convención, a veces se llama tratado como tal. Es decir, puede recibir muchas denominaciones, pero en definitiva, en general, la primera fuente del derecho internacional privado en Bolivia son los tratados internacionales. Porque es muy claro el 492 cuando dice a falta, ¿no? De algún modo lo dice así, no existiere tratado o convención aplicable, aplicamos la ley interna. Cuando dice las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, está diciendo, si no existe un tratado internacional, aplicamos la ley interna. Por lo tanto, ¿cuál sería la segunda fuente de derecho internacional privado en Bolivia? Eso lo habló, doctor. Yo, bueno, aquí yo tengo mis apuntes, dice la reciprocidad, la costumbre, esos dos serían, bueno, sí los tengo anotados, doctor, estoy en lo correcto. A ver, vamos a ir con el tema de la reciprocidad, pero nosotros lo aplicamos, si bien hay que tomarla en cuenta también, lo aplicamos en lo que sería el reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas en el extranjero. Ahí sí que aplicamos como fuente esencial lo que es la reciprocidad. Que la reciprocidad nace en la costumbre en realidad, ¿no? Nace de un hecho, no de la ley escrita o de los tratados internacionales. Luego ha sido plasmada en los tratados, es cierto, pero la reciprocidad es más aplicable y de hecho es fuente esencial en derecho internacional público. Sería la segunda fuente entonces del derecho internacional privado en Bolivia, la ley interna. Es decir, nosotros colocamos los tratados internacionales y a falta de estos, la ley interna. Lo dice el artículo 492. Y pare de contar. No tenemos soft law reconocido por lo menos en el Código Procesal Civil, pero ya saben, nosotros tenemos que aplicar la máxima, ¿no? Que dice lo que no está prohibido está permitido. Y esta máxima del derecho ha sido además plasmada en la Constitución Política del Estado. Vamos a buscar lo que dice la Constitución. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Bueno, aquí yo tengo mi biblioteca, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La nueva Constitución Política del Estado. Les voy a decir concretamente. Dicen eso, que tienes una aplicación con todas las leyes. ¿Perdón? ¿De dónde está sacando la ley? Digo, ¿es una aplicación donde están todas las leyes incluidas o simplemente es una carpeta que usted tiene? Mire, esto es el programa Adobe, que es el que usamos todos para PDF. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos bajamos diferentes artículos, códigos, en este caso la Constitución, y ya aquí lo tenemos todo, ¿no? Si es que tenemos instalado el programa. Ahí lo tienen, ¿no? Doctor, disculpe una pregunta. Sí, ¿Me escucha, doctor? sí lo escucho. Ya, estoy un poco confusa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las fuentes del derecho internacional juzgado en Bolivia, solamente serían dos, Sí, lo que es tratados internacionales y la ley interna, o el derecho interno, solo esos dos. así Porque es. implícitamente usted dice que está la reciprocidad y costumbre, ya sea en un tratado internacional como también en una norma interna, ¿no? Claro, pero la reciprocidad como fuente esencial está en el derecho internacional público. Y en el caso del derecho internacional privado está reconocida solo para la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, que vamos a verlo en su momento. Ya. Entonces, Muy bien, a priori, ¿no? En principio, tendríamos solo dos fuentes. Los tratados y a falta de estos, la ley interna. Ahora, ya que hablábamos de soft law, si no está reconocido, está prohibido, pues no está reconocido, pero no se prohíbe en absoluto, fíjense.
La Constitución Política del Estado, ya que nuestro compañero hace rato decía la Constitución, obvio, la Constitución está ahí, ¿no? Es omnipresente la Constitución en todo el derecho boliviano y en algunos otros estados. Entonces, que por regla es la Constitución la ley esencial, ¿no? La ley suprema. Entonces, el artículo 14, parágrafo 4 de nuestra Constitución Política del Estado, fíjense lo que dice. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mandan, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. El soft law, según esta máxima del derecho, está permitido en Bolivia. Como no está mencionado, creo que tampoco está prohibido. Entonces, como no está prohibido, está permitido. Está permitido. Está permitido. Es decir, si yo, por ejemplo, imaginen, voy a usar el ejemplo del contexto actual para que no suene tan lejano. Imaginen que la Universidad NUR tanto que usa Zoom, y todo el mundo está usando Zoom. No sé si supieron, pero hoy se llevó a cabo la primera audiencia virtual en Bolivia y fue con Zoom. No sabía. ¿Ya? Bueno, hoy día se llevó a cabo la primera audiencia cautelar, creo que era, de Zoom. Interesante, mediante penal. Zoom. Sí, en materia penal. ¿Y qué es lo que sucede? Que la universidad trabaja con Zoom y de pronto dice, es que estos 40 minutos no son suficientes, nos traen mucho problema para los docentes, para los estudiantes. ¿Qué tal si hacemos un contrato con la empresa Zoom para que nos habiliten una cuenta institucional y tengamos tiempo ilimitado? ¿Me dejo entender en el ejemplo? Sí. Ahora, Sí. Zoom es evidente que no es de Bolivia, pero imaginen que yo soy un representante de la empresa. Entonces voy a firmar un contrato con la Universidad NUR como representante de Zoom. Ya tiene elemento de extranjería por el solo hecho de que la empresa es extranjera. ¿Está bien? Sí, es correcto. Es de tipo personal el tema, ¿no? La nacionalidad de la persona jurídica, ¿no? Que tiene su sede en otro país. Entonces resulta que nosotros decimos, no, es que el derecho boliviano es muy limitado, o por lo menos en materia internacional no nos brinda mucha seguridad, y la Universidad no se quiere someter a un derecho extranjero. Entonces resulta que nosotros nos sometemos en nuestra relación a los principios latinoamericanos del derecho de contrato, ¿no? Vean, están viendo, ¿no? La búsqueda que hago. Sí. No sé ustedes, pero para mí es mejor la clase virtual porque tengo esta facilidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los principios latinoamericanos del derecho de contratos, que son un soft law en realidad. Creo que ya hablé de ellos. De hecho, les dije que busquen información al respecto, pero es una especie lo dice, ¿no? Son principios contractuales que parten de la iniciativa privada de algunos profesores o miembros de universidades de distintos países de Latinoamérica, que han decidido, en primer lugar, enviar, ¿no?, a los demás miembros cuál es la situación contractual en su país, y en base a la situación contractual de cada país latinoamericano que forma parte de estos principios, han establecido principios unificadores en materia contractual. Evidentemente no es derecho obligatorio, no es hard law, pero imaginen que en una futura reforma en Bolivia vemos que estos principios funcionan muy bien y decidimos acoplarlos a nuestro futuro Código Civil. Se puede hacer y desde ese momento va a ser obligatorio. O se adoptan un tratado internacional porque han visto que es un derecho muy prolijo, es un derecho bien elaborado, aplicable a todos los países. Entonces, si bien no han sido recogidos por nuestra ley interna ni por tratados internacionales, nada impide que la Universidad NUR, en el ejemplo que utilizamos, y el representante de Suma en Bolivia, decidan someter su relación contractual de provisión de servicios virtuales para la educación
esté regido por los principios latinoamericanos del derecho de contrato. ¿Se entiende entonces? Sí, doctor. Sí, Es que doctor. nada nos impide, si ustedes lo ven, absolutamente nada nos impide regir nuestra relación por estos principios. Y se los voy a compartir, ¿sí? Tienen en pantalla, ¿no? Los principios. Sí, se ve. Positivo. Entonces, fíjense. Y se los voy a subir, por si acaso, a la plataforma, ¿ya? Prólogo. A ver. Aquí seguramente dice algo. Y aparte de que ahora mismo el derecho de contratos está siendo esencial por la situación esta, ¿no? De la pandemia. No sé si han podido ver el video que les envié. Del COVID. ¿Sí lograron ver el video? Sí, está bueno. De mí era con una póliza voy a tratar de tomar en cuenta lo que menciona usted en ese artículo, ¿no? De eso se trata. Miren, es por eso muy importante prepararnos, ¿no? Porque en tiempos de incertidumbre, como el que estamos viviendo, la incertidumbre no es solamente económica, ¿no? No es solamente en sí hasta en nuestro ámbito personal, sino que es jurídica. La incertidumbre es jurídica. Inclusive uno de los autores de estos principios, que es Íñigo de la Maza, un jurista chileno, en un artículo que salió ayer, muy acertadamente dice, ¿no?, que materia contractual, ya que estamos tocando esto, la materia de los contratos está pensada para situaciones normales, ¿no? Más o menos eso es lo que dice. Y no tanto para este tipo de situaciones a nivel global como el que estamos pasando. No es una situación normal. Por eso es muy importante ahora plantearse cuál va a ser el futuro de los contratos, y de pronto hay soluciones que pueden estar aquí en los principios latinoamericanos que no estén, si me dejo entender, en nuestra ley interna. Ahora vean esto que dicen en el prólogo del libro que habla de los principios latinoamericanos. Repito, esto es soft law en materia de contratos. El punto de partida imprescindible era conocer la verdadera situación, la realidad del derecho de contratos en una serie de sistemas que pudieran ofrecer una muestra significativa. Este es el motivo por el cual, previo a elaborar estos principios, cada jurista de los países que forman estos principios, que han hecho estos principios, ha enviado cuál es la situación en su país. Bolivia no está incluido, ¿no? No está incluido, pero ojalá lo estemos. Entonces dice, verificación necesaria, habla de la situación del derecho de contratos en cada país, pues era posible que la evolución propia de cada uno de ellos los hubiera distanciado, aunque el punto de partida fuera el mismo, unos códigos de tradición compartida, en algunos casos copiados unos de otros con artículos idénticos. La verdad es que yo les puedo afirmar que, habiendo leído, no en su integridad, pero de modo muy superficial, Código Civil de Chile, el Código Civil de Brasil, el Código Civil y Comercial argentino y el Código boliviano, parte del Código peruano, les puedo decir, mira, aquí vamos con 4 países, les puedo decir que tenemos, no voy a decir que son códigos idénticos, pero sí muy parecidos. En algunos casos sí son idénticos. Por lo tanto, buscando esos puntos de identidad y de evolución, han podido elaborar principios que resulten, o por lo menos acerquen a la idea de ser aplicables a todos los países. Bien, por ejemplo, aquí podemos buscar se ve mejor, ¿no? Aquí podemos buscar, aquí están los principios en sí, ¿pueden ver? Sí. A ver, listo.
Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo hablar qué va a pasar con el incumplimiento, ¿no? Incumplimiento. Vamos con el incumplimiento del incumplimiento. Estos principios han establecido, pues resulta que la Universidad NUR quiere reuniones virtuales ilimitadas, pero Zoom empieza a enviar notas a la Universidad Electrónicas que dice, no, que tenemos el sistema muy saturado, que lamentablemente el uso excesivo de la aplicación está haciendo que las clases no puedan sobrepasar los, no sé, los 60 minutos, y nos van poniendo el límite de 60 minutos. Pero el contrato dice ilimitado, ¿se entiende? Sí, entiendo. Entonces Zoom, en nuestro ejemplo, estaría incumpliendo el contrato, dado que ambas partes han decidido someter su relación a los principios latinoamericanos del derecho de contratos, soft law, elaborado por distintos juristas de Latinoamérica con base en una iniciativa privada. Cuando la universidad decida acudir a un tribunal arbitral, digamos que han decidido acudir a un tribunal arbitral, el tribunal arbitral va a tener que revisar estos principios. Y lo primero que va a hacer es ver, a ver, ¿hubo incumplimiento o no? Hay que ver el artículo 86 de estos principios, de este soft law, y dice, incumplimiento es la falta de ejecución del contrato en la forma pactada. Ustedes son el tribunal arbitral, dígame, ¿hay incumplimiento por parte de Zoom? Yo tendría que sí existe un incumplimiento porque no se están acatando los acuerdos, que uno de los acuerdos es que sean ilimitados. Evidentemente. Ahora, Zoom podría decir al tribunal, no, señores del tribunal, nosotros sí estamos cumpliendo. Les estamos dando, ofreciendo asistencia técnica, les estamos ofreciendo la aplicación. Por lo tanto, inclusive tenemos prueba de que muchas clases se han impartido en este tiempo por nuestra aplicación. Pero es que, a ver, si el tribunal va a ver que el soft law en su artículo 86, al que voluntariamente se han sometido ambas partes, dice que el incumplimiento es la falta de ejecución del contrato en la forma pactada, el tribunal va a resolver y va a decir, si bien hubo ejecución, porque Zoom le dio la aplicación, le brindó asistencia técnica, no fue en la forma pactada. El contrato no dice 60 minutos, dice ilimitado. Hubo incumplimiento. ¿Está bien? Sí, dicen, hubo incumplimiento porque no acatan lo que dice en el contrato, ¿no? Ahora, evidentemente. Muy bien. Ahora, vean, ya que estamos tocando el tema de la pandemia, si ustedes han logrado ver el video que yo les compartí, no sé si lo han visto porque seguro estaban en clase. Aquí he tenido que buscar soluciones, así como está la ley actualmente, con sus limitaciones, con lo que quieran, he tenido que buscar las soluciones que están en la ley. Pero si fuera los principios latinoamericanos, la solución está en el artículo 89. Se va a cortar esto, así que vayan leyéndolo. Me dan 30 segundos y entramos con el mismo enlace, la misma contraseña. ¿Está bien? Doctor, ¿nos vamos a volver a conectar inmediatamente ese corte? Sí, me dan 30 segundos y volvemos. Ya. Muy bien. Vayan leyendo el artículo 89. Bueno, volvemos al aire. ¿Hasta aquí alguna duda? Aprovechando.
Sobre ese ejemplo que nos dio, doctor, del Zoom, Sí, es un incumplimiento parcial, ¿no? Parcial, no es total, digamos, ¿no? ya, ¿por qué sería incumplimiento parcial? Bueno, se firmó el contrato ilimitado, pero con 60 horas están trabajando, ¿no? No es 60 minutos, perdón. Claro. A ver, en principio, nuestra idea de incumplimiento es definitivamente incumplir, ¿sí? Pero para estos principios, la idea de incumplimiento es no cumplir o cumplir de modo imperfecto. Es decir, aunque se cumpla parcialmente, para estos principios ya es incumplimiento. ¿Se escucha? Quiere Escucha. decir, doctor, que puede haber un Sí, gracias. incumplimiento por, digamos, por el tiempo, digamos, ¿no? Por no darnos esa opción de que sea ilimitado el servicio. Y como también, como puede ser que en el transcurso de que uno va usando este programa Zoom, vaya cortando, no salga el, ¿cómo se dice? El sonido, el audio, el video, lo que sea, se vaya cortando, pero sin embargo seguimos utilizándolo, pero como usted dice, no es perfecto. ¿Puede darse de esta forma a lo que yo le entiendo, doctor? Volviendo a los principios, que es nuestro soft law, en nuestro ejemplo, ¿qué diría? El incumplimiento del deudor comprende el hecho de las personas que emplee para la ejecución. Entonces, si Zoom dice, no, es que nuestra asistencia técnica en Bolivia fue la que no pudo cumplir con más de 60 minutos porque no lo permite el ancho de banda, porque no lo permite, no sé, ¿me entienden? Al final, Zoom como organización le echa la culpa a la gente que tiene asistencia técnica en Bolivia. Para los principios, esto también va a ser incumplimiento. Lo bueno de estos principios es que como tienen ese trabajo doctrinal de gente especialista en la materia, es mucho más específico, ¿no? Mucho más completo. Entonces vean qué dice el inciso 3. Si alguien lo puede leer, sería El genial. incumplimiento del deudor comprende el hecho de las personas que emplee para la ejecución. Entonces también incumple. Zoom emplea a ciertas personas. Puede ser, por ejemplo, que Zoom terciarice con una empresa con sede en Bolivia. Es decir, que no sean trabajadores directamente de Zoom. ¿Se entiende? Se entiende, doctor. Acotando tal vez algo que se maneja mucho en el campo de contratos de telecomunicaciones y este Sí. tipo de servicios son los Service Level Agreement, o sea, los acuerdos del nivel de servicio, ¿no? Sí. Y obviamente cuando se rompen eso entra en esta figura del incumplimiento. Claro, es que miren, ahí podrían hacer una acción, evidentemente, con la universidad frente a Zoom, independientemente de a quién emplee para ejecutar su obligación Zoom, que puede ser una empresa que terciariza servicios en Bolivia, y la acción que puedan hacer de Zoom con la empresa que terciariza. Pero eso va a ser un tema aparte, ¿se entiende? Sí, se entiende. Ya ellos pueden ser otra relación jurídica que lo son. Normalmente esto es lo que se conoce también como outsourcing, que es la terciarización de servicios, ¿no? Cuando yo tengo una obligación, pero no lo ejecuto directamente, sino a través de alguien más, ¿no? Ahora, algo que me parece importante, y habíamos terminado con esto anteriormente. Un momentito, ya. La figura que usted indica de la tercerización no elude la responsabilidad de Zoom, pero no. O sea, porque se supone que si Zoom terceriza su servicio
a través de un operador aquí en Bolivia, pues tiene que enmarcarse dentro de lo establecido en los contratos, ¿no? O sea, podría, desde mi punto de vista, ocupar ese argumento porque obviamente tiene que adecuarse a lo que especifica el contrato. Remito por analogía en el tema de laboral. Si usted, por ejemplo, subcontrata los servicios en determinada área, si esa empresa que subcontrató no cumple con la normativa laboral, pues repican en contra del que contrató los servicios de la empresa tercerizada. Yo creo que algo así se podría aplicar en este caso. Claro, las relaciones son de distinta naturaleza, ¿no? Una es laboral, en este caso hablamos de una relación de carácter privado, civil, concretamente internacional. Pero claro, en materia laboral, usted está en lo cierto. Si no cumple la empresa que terciariza los servicios, quien va a cumplir va a ser la empresa que directamente subcontrata, ¿no? Es así. Pero en este caso concreto civil, como la obligación o la relación jurídica está constituida entre la universidad con SUM directamente, es que la universidad no está contratando directamente con la empresa que terciariza los servicios. Por lo tanto, a quien emplee SUM para cumplir con su obligación con la universidad es problema de SUM. ¿Quién tendrá que elaborar un contrato distinto con la empresa que utiliza para cumplir con su obligación? No va a ser igual, es decir, no se puede replicar. No es que la universidad va a tener que ir contra la empresa que terciariza los servicios. La universidad contrató con SUM y es con ellos con quien tiene su relación. Y SUM la tendrá con la empresa que terciariza. Positivo. ¿Esto se resuelve, doctor, en juzgados nacionales, aquí en Bolivia? ¿O tienen que ejecutarlo a la sentencia allá? Mire, no es que va a variar, no va unido. No va unida la ley aplicable con la jurisdicción competente ni con el lugar donde se va a ejecutar la sentencia. No se olviden que son los 3 problemas del derecho internacional privado. No se olviden. Ley aplicable, jurisdicción competente y lugar donde se va, ejecución, perdón, de sentencias dictadas en el extranjero. Que una ley sea aplicable no quiere decir que el tribunal de ese país va a ser el competente. O sea, perfectamente puede ser competente un tribunal, por decir chileno, aplicando ley boliviana. Pero, doctor, para eso en el contrato debe especificar dónde se va a realizar. Si es que, o sea, sí o sí, necesariamente un contrato de esta naturaleza tendría que ser con una cláusula arbitral, sí o sí debería haber una cláusula arbitral. Claro, ¿Cuántos árbitros va a ser? ¿Dónde va a estar? Y todo aquello. ¿Dónde se va a realizar el arbitraje, no? ¿En qué país? ¿Y en qué idioma? muy bien, se nota que le fue muy bien o le está yendo muy bien en derecho arbitral. La cláusula arbitral tiene que ser muy específica para evitar problemas de interpretación e inclusive de aplicación. Ahora que mencionas sobre la cláusula arbitral, en todo caso, entonces, los contratos de derecho internacional privado o cualquier relación que tenga debería contener entonces la cláusula arbitral para poder establecer bien claro, ¿no?, lo que se va a realizar. Un buen abogado se va a ocupar de que la cláusula arbitral sea muy específica. Entonces podrían decir en una cláusula a esta relación jurídica, este contrato, se aplicará los principios latinoamericanos del derecho de contratos en todo y será competente ante cualquier problema de aplicación, de interpretación, de cumplimiento de este contrato, el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio. Estableciéndose el tipo de arbitraje, para empezar, arbitraje de equidad o de derecho. En este caso podemos decir que es un arbitraje de derecho si hablamos de los principios. Arbitraje de derecho. En segundo lugar, el número de árbitros será 3.
En tercer lugar, se aplicará el reglamento para el procedimiento arbitral, el reglamento de la Cámara de Industria y Comercio, de arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio. Y el idioma, que es importante también, tomando en cuenta que Zoom, supongo que no es una empresa de habla hispana, ¿no? Por lo tanto, el idioma va a ser clave también establecerlo. Y es que tiene que ser muy específico, porque si no, va a ser difícil aplicar la cláusula arbitral. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Está Bueno, bien, doctor. Gracias. ya, me van a disculpar un momento. Lo que pasa es que estoy grabando la clase también y tengo que asegurarme de eso, ¿ya? El otro día pasamos toda una clase y no se grabó, así que fue en vano. Bien, aquí está la clase. Entonces, ahí está. Bueno, tocando el tema este de la pandemia, que me parece interesante, porque va a traer problemas también de carácter internacional. O sea, si ya de por sí hay tantos contratos a nivel interno que puede que no se cumplan o se cumplan de modo imperfecto, también hay que ver que en materia internacional van a ir apareciendo problemas. Estos principios latinoamericanos, lo bueno es que tienen una definición de la fuerza mayor y del caso fortuito. Y vamos a hacer una comparación con nuestro Código Civil. Bueno, ¿le sale, no? El Código Civil, ¿lo ven? Sí, doctor. Bueno, justamente ayer, y les pido que si no lo han visto, no han visto la conferencia virtual que hicimos, les pido que después de la clase se den un tiempito, ¿no? No es muy larga, en realidad creo que duró como 30 o 40 minutos. ¿Qué dice el artículo 380 del Código Civil? ¿El 380, doctor? Sí. Imposibilidad Imposibilidad temporal. temporal. Sí, ¿qué dice, por favor? En caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras ella perdura, Ya. pero la obligación se extingue, la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que al deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza del objeto debido, no se le puede ya considerado obligado a cumplir la prestación o el acreedor pierde interés en el cumplimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si en un contrato de franquicia internacional, el franquiciado en Bolivia no puede recibir asistencia técnica del franquiciador que está en otro país. ¿Mm? Debido justamente a todo esto de la pandemia. Estamos hablando de un incumplimiento que puede ser temporal, ¿no? Porque ojalá no dure mucho, pero va a ser temporal, eso es evidente. Ya hay un tiempo en el que no se han cumplido ciertas obligaciones. Pero No miren que... responde, doctor. No responde, dice, el deudor por el retraso. No responde, dice, mientras dure o perdure Ahora, el incumplimiento. muy bien. Miren que en la propia norma está la solución. Pero aquí hay un problema, porque claro, los abogados, así como saben resolver, saben complicar. Entonces, algún abogado podría plantear, pero aquí estamos hablando de una imposibilidad temporal y resulta que el Código Civil boliviano no dice qué es la imposibilidad. ¿Qué se tiene que entender por imposibilidad? ¿Hasta qué punto es imposible?
Y claro, aquí tenemos una una ausencia de definición. ¿Sí se entiende? ¿Qué es imposibilidad en definitiva? ¿O qué situaciones concretas pueden hacer imposible el cumplimiento? Usando el ejemplo de la pandemia, actualmente se han cerrado fronteras y obviamente es imposible realmente viajar al extranjero para dar el servicio. O sea, el deudor como tal no puede cumplir su obligación porque no existe transporte. Entonces, ahí sí se ve la posibilidad tangencialmente, ¿no? O sea, Y bueno, está bien, esa es una postura que usted podría hacer valer en un tribunal, y si logra convencer al juez, perfecto. Pero ahí está el problema, que tenemos que un poquito forzar la interpretación o buscar cuál es la finalidad que quería cumplir esta norma. En cambio, en los principios latinoamericanos del derecho de contratos, el artículo 89 define lo que es fuerza mayor o caso fortuito, con lo cual no tenemos ese problema de interpretación. Basta con que yo diga, señor juez, resulta que me he visto imposibilitado de cumplir mi obligación por fuerza mayor o por caso fortuito, que no es lo mismo. Entonces el tribunal de arbitraje, en nuestro ejemplo, va a revisar el artículo 89. Como ustedes han sometido su relación a este soft law, veamos qué dice este soft law sobre la fuerza mayor y el caso fortuito, algo que no tiene el Código Civil boliviano. Entonces, ¿alguien puede leer qué dice el artículo 89 de los principios latinoamericanos del derecho de contratos? fuerza mayor o caso fortuito. Fuerza mayor o caso fortuito es un hecho ajeno al control del deudor cuyo riesgo no asumió y que le impide cumplir la obligación temporal o definitiva y cuyo acaecimiento o efecto no ha podido resistir. Muy bien, resulta que este abogado, pese a que salió de la Universidad NUR y pasó la materia conmigo, se le fue. Se le fue prever los riesgos en alguna cláusula. Establece el tribunal de arbitraje, el número de árbitros, todo lo que se pueda prever, pero no ha previsto los riesgos de lo que pudiera pasar en un futuro que impida cumplir a las partes con su obligación. ¿Se entiende? Es decir, doctor, si en si en una de las cláusulas del contrato no mencionara los principios latinoamericanos como fundamento legal, ¿no? Entonces, ese contrato no puede basarse, no pueden aplicar el artículo 89. ¿Me dejo entender, doctor? Claro, si no han establecido los principios, entonces no hay ni por qué mirarlos, ¿no? Pero en nuestro ejemplo, para no irnos mucho, nuestro ejemplo sí han establecido como norma aplicable, pero este abogado resulta que no ha previsto el incumplimiento por una causa, ¿no? Por un caso fortuito o fuerza mayor. Y nadie, estoy seguro que hace un año, por ejemplo, nadie veía venir esto. Una consulta, doctor. El tema de la fuerza mayor no está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. La fuerza mayor como tal no está definida en nuestro Código Civil. Y la Ley General del Trabajo. Mire, si le digo que tengo una respuesta para esto, le miento. Porque yo tengo entendido, o sea, se usa el argumento mucho, especialmente ahora, en el tema de la desvinculación laboral en algunas empresas y en algunos casos, el uso o el término o la argumentación de fuerza mayor, cuando se establece que hay problemas de insolvencia en las empresas especialmente o cuando no se da, digamos, algún tipo de negocio, etcétera, que hace de que obviamente uno pueda acoger o desvincular a un funcionario. Por eso le preguntaba si en el ámbito civil o en los otros ámbitos no hay, digamos, una normativa relacionada a la fuerza mayor. En el ámbito civil yo le puedo afirmar, en materia contractual se habla de imposibilidad definitiva, imposibilidad temporal,
se habla de imposibilidad, bueno, ya hablé de la imposibilidad, se habla de la imprevisión, ¿no? Por ejemplo, en la excesiva onerosidad, aquí lo tenemos, se habla de la imprevisión, que la imprevisión se puede tomar en cuenta, un imprevisto es la fuerza mayor, el caso fortuito. Pero en nuestro caso concreto no se habla de la fuerza mayor o el caso fortuito como fundamento de incumplimiento de obligaciones. Por ahí sí se lo toca en materia penal, ¿no? La fuerza física irresistible, por ejemplo, ¿no? En materia laboral no estoy seguro, no es una materia de mi especialidad, sí, por eso le digo, le mentiría. Pero en materia civil esa es la Tengo un situación. O concepto, sea, doctor. es muy genérico hablar de caso fortuito fuerza mayor, porque no lo tenemos definido o incluido concretamente en Tengo un nuestra normativa concepto, civil. tengo un concepto acá, doctor. Sí. Tengo un concepto acá. Dice, es un hecho que no se puede evitar y tampoco se lo puede prever. Bueno, Ujú. A ver, la pandemia yo la puedo evitar. No, está fuera de nuestro... Contagiarme por ahí lo eh, puedo evitar, pero ni aún así, ¿se entiende? No es algo que esté en mis manos totalmente. Pero el controlar la situación, no es tanto la pandemia en sí, porque han habido otras, no pandemias, pero sí epidemias que por ahí no han afectado, ¿no? En la vida cotidiana. Por ejemplo, yo no puedo decir es que yo no puedo cumplir porque en Santa Cruz hay dengue, ¿no? ¿Se entiende? Pero es que esta situación ha llevado a un estado de cuarentena, a una declaratoria de emergencia nacional, a la suspensión de actividades públicas y privadas. Es decir, más que la pandemia en sí es la situación que ha creado la pandemia. Y la situación yo no la puedo controlar porque yo no tengo el poder de decirle al gobierno, no declare cuarentena. O qué me importa, yo no voy a cumplir, yo voy a salir igual y voy a ir a trabajar. ¿Se entiende? Entonces sí que encaja en lo que dice el artículo 89 de los principios, cuando dice fuerza mayor o caso fortuito, es un hecho ajeno al control del deudor, es ajeno, no está en nuestro control. Es un hecho, lo que supone que es algo que afecta hacia afuera, es algo externo. Por ejemplo, yo no puedo decir que está en mi mente, no puedo decir que es algo interno. Interno sería, no es que yo no quiero cumplir, o de pronto no me parece ético cumplir. Eso sería algo interno, ¿se entiende? Tiene que ser algo externo, tiene que ser un hecho. El riesgo, y aquí está lo importante, yo les decía a modo de chiste, ¿no? Este abogado, aunque estudió en la NUR, ¿no? Pero bueno, aún así, no ha previsto el riesgo. Porque a veces en los contratos se coloca una cláusula que diga, ¿no? En caso de existir fuerza mayor o caso fortuito, no imputable, por lo tanto, a cualquiera de las partes, asumirá el riesgo tal o cual parte. A veces se puede colocar eso. Pero aquí lo esencial para que se pueda decir hay fuerza mayor es que el riesgo no se haya asumido. Si no se asumió el riesgo y es un hecho ajeno a la voluntad del deudor y que le impide cumplir la obligación temporal o definitivamente, estamos ante una fuerza mayor o caso fortuito. Doctor, una consulta. Sí, ¿Podríamos entender dentro de nuestro ordenamiento civil también esto como la imposibilidad sobrevenida de ejecutar la prestación de vida? sí. A ver, le puedo afirmar que la imposibilidad, se habla de la imposibilidad en general como una causa de resolución de los contratos. Pero la imposibilidad puede deberse a muchas situaciones. La fuerza mayor o el caso fortuito puede ser solamente una de esas posibilidades, una de esas situaciones. Entonces no es que es lo Entiendo. mismo, no es lo mismo, porque no toda imposibilidad está en la fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Doctor, disculpe, he oído hablar, bueno, no sé en nuestro país muy bien, pero sí en otros países,
que tienen, no sé si ya tienen normativas, algo así, relacionadas con el banco de órganos, por decir un ejemplo. Uno vende sus órganos. Aquí en Bolivia, eso también va como derecho, entra dentro del derecho internacional privado, doctor. Si en Bolivia hay, no sé. Mire, habría que buscar algún tratado internacional relacionado con la materia, pero sí le puedo decir que a nivel interno tenemos dos fuentes normativas que serían el artículo 7 del Código Civil, que habla un poco de esto, y la ley de donación y trasplante de tejidos y órganos, que es la que regula concretamente la situación que usted me plantea. Ok, doctor, muchas gracias. Sería bueno que la consulte de todas Dicen, formas, por la, sí, dicen, Sí. ¿me escucha? Sí, ¿Aló? le escucho. Dicen, sí, en nuestro mayor. Y he tenido esa experiencia que se ha aplicado, ¿no? En este sentido. Va a disculpar, no le escuché entrecortado, no sé si puede reformular la Dicen, pregunta. Hola, hola. sí, le decía, dicen que en nuestro ámbito administrativo sí está descrito en una ley, en un artículo, en una ley mejor dicho, ya, Sí. y sí se aplica porque no es muy común en nuestro rubro, en nuestro ámbito, pero sí se ha logrado aplicar ahora con estas situaciones que han pasado, por ejemplo, el paro cívico, Sí. eso sí es un caso de fuerza mayor, ¿no? Como ahora lo está haciendo también con este problema, ¿no? Mire, la fuerza mayor sí que está mencionada en nuestro caso, pero solamente en el contrato de depósito, pero no en los contratos en general. Y además que equipara la fuerza mayor, en materia civil, digo, ¿no? Al imprevisto. Pero la situación de imprevisión, dentro de la imprevisión se incluye la fuerza mayor y el caso fortuito, aunque no esté expresamente establecido en nuestra norma. Yo solo les estoy dando un pantallazo de lo que dice nuestra norma civil actual. Si en materia administrativa es así, perfecto. Perfecto, pero ya pueden ver que es que en sí la fuerza mayor y el caso fortuito es una situación jurídica. Es decir, podría aplicarse a muchas materias. Sí, sí, exacto. Dependiendo de la situación también, ¿no? Evidentemente, va a depender mucho de la situación y qué entendamos por caso fortuito, pero ya ven que el soft law, por ejemplo, de materia de contratos, sí que lo regula, sí que lo define. Podemos afirmar que la fuerza mayor o el caso fortuito deben reunir por lo menos estos tres elementos. Hecho ajeno a la voluntad del deudor, riesgo no asumido previamente y que le impida cumplir la obligación temporal o definitivamente. ¿Sí? Anótense eso, son tres elementos que hacen al caso fortuito o fuerza mayor. Sí. ¿Lo puede repetir, por favor, doctor? Claro, lo tienen aquí, que la fuerza mayor o caso fortuito debe reunir los tres elementos siguientes. Ser un hecho ajeno al control del deudor, que el riesgo no se haya asumido por parte del deudor y que este hecho le imposibilite cumplir la obligación temporal o definitivamente. Porque si es un hecho que si bien no está en la voluntad, pero no le impide incumplir la obligación, no es entonces un caso fortuito o fuerza mayor. O sea, tiene que imposibilitarle el cumplir. ¿De Doctor, acuerdo? el último podría repetir, por favor. Dijo primero el hecho ajeno, luego dijo el riesgo
Y el último, no sé, estoy buscando acá en la misma Sí, sí, que le impida al deudor cumplir la obligación temporal o definitivamente. Gracias. Que es lo esencial, porque claro, si es algo que no nos impide cumplir, entonces mal podemos hablar de un hecho, de un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Tiene que impedirnos cumplir. Ahora, los efectos son distintos, porque si lo que impide es cumplir definitivamente, esto trae como consecuencia la resolución del contrato. Pero si lo que impide es temporalmente, no resuelve por sí mismo el contrato, ¿no? Simplemente suspende el cumplimiento. En ambos casos es bueno decir esto, que si es comprobado el hecho, el caso fortuito o la fuerza mayor, lo que va a tener como consecuencia directa o como efecto es que el que no cumplió la obligación va a estar eximido de responder por el incumplimiento, es decir, no va a resarcir el daño, no hay daño en definitiva, ¿sí? Porque nosotros manejamos, ya que hablamos del derecho de daños, un sistema subjetivo de responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir? Que para establecer el daño debe existir culpa. No basta con que el daño se produzca, sino que tiene que ser culpable el que produce el daño. ¿Se entiende? De nuevo, por favor, doctor. Repito, por lo menos en nuestro sistema de responsabilidad civil, nosotros manejamos el de tipo subjetivo, el sistema subjetivo de responsabilidad, donde lo que comprueba o consuma el daño es la culpa y no que se produzca el daño. Es decir, no el daño en sí como hecho, sino la culpa. Es decir, que si se produce el daño, pero yo demuestro que no fue mi culpa o yo no quise provocar el daño, entonces no hay daño. Claro, lo que hace exigible la reparación del daño es la culpa. Eso es La lo que está culpa. diciendo. Exactamente. Que yo no puedo exigirle que resarza el daño si no tuvo la culpa. Sencillamente Claro, eso. si no compruebo la culpa. Entonces, la fuerza mayor y el caso fortuito, lo que hacen es exculparme, eximirme de la culpabilidad. Eso es lo que quiero en realidad. Decir, señor juez, se produjo el daño. Eso no lo podemos negar. Pero yo no soy culpable. Bajo el sistema subjetivo que manejamos nosotros, entonces se le va a eximir al deudor de responder por el daño provocado. Entenderíamos, doctor, entonces que la culpa es iuris tantum, es decir, que no debe ser probada. Evidentemente. A ver, la culpa se tiene que probar en todo caso. No es iuris tantum, se tiene que probar. Se yo, tiene que probar. Okay. Porque nosotros tenemos un principio básico en el Código Civil y en el Código Procesal Civil. Enseguida les voy a Hablaríamos colocar. del artículo 339 del Código Civil. ¿Qué dice, por favor? Hablaríamos entonces que podríamos aplicarle el artículo 339 del Código Civil, la responsabilidad del deudor que no cumple. Claro, entre muchos otros artículos, ¿no? Porque también está, por ejemplo, el lucro cesante, el daño emergente. Doctor, y en el caso de una imposibilidad temporal,
Si Sí. el deudor, bueno, obviamente explica, ¿no?, la imposibilidad temporal y suspende la obligación, el Sí. acreedor puede decir, bueno, ya no quiero que cumpla la obligación, y si el deudor si quiere, digamos, cumplir, como hay una discrepancia ahí entre cumplir o no la obligación, ¿a qué se puede recurrir? O sea, ¿cómo pueden llegar a un Mire, está muy claro acuerdo? en la parte infine del artículo 380 cuando dice, ¿no? En caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras esa imposibilidad perdure, pero la obligación se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que el deudor, de acuerdo al título de la obligación o la naturaleza del objeto debido, no se le puede ya considerar obligado a cumplir la prestación, o el acreedor pierde el interés en el cumplimiento. Entonces solo basta con que ya no le interese que cumpla. Tendrá que probarlo también, no es nomás, no, es que ya no quiero. No, es que, a ver, dependerá de la naturaleza del contrato para determinar si es de interés que cumplo o ya no. Voy a volver al ejemplo, sí, del contrato entre SUM y la Universidad NUR. Si resulta que mañana la presidenta nos dicta un decreto supremo que dice, o el Ministerio de Educación dice, quedan suspendidas totalmente las clases virtuales. Por lo tanto, no tendrán valor a efectos de la culminación de los semestres o años en las universidades. ¿La universidad sigue teniendo interés en que Zoom cumpla los más de 60 minutos? No, ya no le es necesario. Es que ya no, es que ya no tiene interés en el cumplimiento. Por lo tal, la imposibilidad ya no va a ser temporal, sino que va a ser definitiva. Definitivo. Doctor, sobre Y ese ya saben caso, que cuando hay so- imposibilidad definitiva, aplicamos el artículo 379. La obligación se extingue. so- sobre ese caso, doctor, hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sobre ese caso, doctor, por ejemplo, en el tema de la universidad, nosotros que hemos cancelado por cuotas, ¿no es cierto? Yo cancelo por cuotas, mensualmente tengo un plan de pagos. Me van a meter en Entonces, en problemas, el tema ¿no? del semestre, bueno, hablemos de cuotas de colegio, ¿En qué medida nosotros, digamos, bajo esta coyuntura, podríamos acogernos al tema de diferimiento de pago, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto es algo que ya ha salido, incluso una ley en el sistema financiero, como usted bien sabe, justamente dando esa prórroga. Sí. Entonces, y obviamente ya hay muchas iniciativas que yo he estado conociendo donde justamente están solicitando este tipo de prórrogas, no solamente en el tema bancario, sino en temas educativos, digamos, ¿no? Mire, es que en temas educativos, si hablamos de colegios particulares, estamos hablando de contratos de carácter civil. Miren, yo creo que no es necesario promulgar una ley que regule la situación de los contratos, siendo que contamos con figuras como la del 380 y la que voy a leerles en este momento, que es la del 576 del Código Civil. Es decir, está previsto todo esto, no expresamente, pero sí que es aplicable en el Código Civil. Ahora, lo que sí me preocupa sería lo relativo a los plazos de prescripción y caducidad, que eso es otra cosa, ¿no? Que son plazos legales. Y ante estos imprevistos no se ha dicho nada al respecto. Eso sí que debería regularse. Porque la ley dice claramente cuándo se suspende una prescripción y no está previsto esto de la fuerza mayor o el caso fortuito. Ahora, Correcto. en materia contractual, una figura que me parece aplicable sería la del 576. Ustedes fíjense. Se cortó, ¿no? Sí, se cortó. Bueno, pero ya ven, ¿no? Esta es la operación que tenemos que hacer todos otra vez.
Y aprovecho de decirles que esta sería la última transmisión. Es decir, no sé cómo lo están haciendo con otras materias, pero yo he calculado que serían 3 transmisiones para completar las 2 horas, ¿no? Positivo, doctor. Muy bien. Entonces, les iba diciendo, les voy a compartir otra vez la pantalla. Ahí está, ¿no? ¿Qué dice el artículo 576? Suspensión del incumplimiento del contrato. ¿Digo, doctor? Sí, por favor. Ya. Cada una de las partes puede suspender el incumplimiento de su prestación si las condiciones patrimoniales de la otra parte llegan a ser tales que ponen en peligro de no cumplir la contraprestación debida, a menos que preste una garantía suficiente. Muy bien, entonces, cuando yo veo, este sería un caso, por ejemplo, ¿no? Que por la pandemia, obviamente, la situación económica se ve reducida, se ve mermada, se ve afectada. En cualquier contrato donde exista una prestación económica, me animo a decir de otro tipo también, si es previsible por una situación concreta que no se va a cumplir con la obligación, como un modo de autotutela, un modo de autodefensa, yo puedo suspender mi cumplimiento. Y lo voy a hacer apoyado en la ley, que es lo más importante. Es decir, doctor, por ejemplo, ahorita como no hay exportaciones, como tampoco hay importaciones, un ejemplo, digamos, para no saturar quizá el tema de cumplimiento de alguna obligación, ¿no? Por decir, traer mercaderías, no sé, ¿no? Que mensualmente sí o sí la empresa tenía que cumplir con enviar como también importar, ¿no? Entonces pero podría ser, como dice, temporalmente, por decir, no es que, por decir, son 3 meses en los cuales no se ha podido trabajar normalmente. Entonces, no ha habido exportación como tampoco ha habido importación. Entonces, podría, digamos, pedir que después de esos 3 meses, no sé, me refiero a que quizá la empresa que importaba, ¿no? Sí. A través de un contrato que hay, no digamos de esos 3 meses de golpe le manden toda la carga, digamos, de golpe le manden al cuarto mes, digamos, ¿no? Porque recompensando, digamos, los meses que no ha habido importación. Va a depender del acuerdo de las partes, ¿no? Pero en principio la figura que estamos tocando es que se pueda suspender el cumplimiento, pero si la otra parte está de acuerdo, que se continúe con el cumplimiento aún acumulando mercadería. Pero va a depender mucho del acuerdo de las partes, no sé si me dejo entender. Sí, sí. Por ahí lo idóneo sería de algún modo comunicarle a la otra parte esto, ¿no? Que debido a la situación no me es posible cumplir en este momento, pero sí después. O que usted me garantice que va a cumplir para que yo continúe cumpliendo. Porque si se dice yo no voy a cumplir, inmediatamente ya no es una suspensión, sino que es un rechazo a su propio cumplimiento. Ya se constituye en mora. ¿Se entiende? O sea, estamos rayando muy fino con eso. Y ese acuerdo tendría que haber, tendría que escribir, estar plasmado en algo, digamos, acuerdo entre partes para que no sea todo en palabras nomás. Póngale que hay un contrato, doctor. Sí. Pero en el contrato no especifica, o dice, ¿no? En caso de suspensión por cumplimiento del cumplimiento del contrato, por motivo de fuerza mayor, qué sé yo. Pero ese acuerdo, aparte de ese contrato, ese acuerdo en lo cual vayan a llegar, tendría que hacerse a través de algo, otro contrato, un documento ajeno aparte. Normalmente podríamos usar la figura de la adenda, ¿no? Es decir, añadirle algo a un contrato, a una relación ya existente.
por ejemplo, modificando los plazos de entrega, modificando la cantidad, modificando en sí los términos. ¿Sí? ¿Y qué se llamaría ese documento, doctor? ¿Otro contrato o qué nombre recibiría ese documento? Mire, no hay que ser tan, ¿cómo le digo? No hay que complicarse tanto la vida. A veces hay que ser más prácticos. Por ejemplo, podría colocarle ahí, basta con que le coloque adenda al contrato de, no sé, de importación y exportación de mercaderías de fecha tanto. O modificación del Bueno, contrato, pero que esté vinculado al anterior. ¿Se entiende? Que esté vinculado. sí. Para que ante un posible problema se demuestre en tribunales que hay un vínculo, una conexión entre una y otra relación, que al final es la misma relación jurídica, solo que con los términos modificados, nada más. Bueno, doctor, muchas ¿Sí? gracias. Como Ya, les digo, la cuestión es ser más prácticos, ¿no? A veces no complicarnos tanto con nombres y demás, sino más directo. Bien, entonces, para no alejarnos ya tanto de la materia, claro que tiene relación porque al final el derecho contractual no es ajeno al derecho internacional privado. Espero que eso quede muy claro. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, doctor. Bien, entonces retomamos. Decíamos que las fuentes en Bolivia serían tratados internacionales y solo a falta de ellos ley interna. Ya hicimos la crítica en clase. Es decir, como no hay tratado internacional, nosotros optamos por desnaturalizar esta relación jurídica. Le damos el tratamiento de una relación jurídica sin elemento de extranjería. Y esto es un problema, porque no podemos soslayar el hecho de que la relación tiene elementos de extranjería solo porque no hay un tratado internacional. Ahora, ¿cómo hacemos en este sentido? Desnaturalizamos la relación jurídica porque aplicamos derecho interno en vez de aplicar otras soluciones, que por ejemplo sí están previstas en el Código Civil y Comercial argentino. El reenvío internacional, tenemos por ejemplo la norma más favorable, ¿sí? Tenemos la cláusula de excepción. Es decir, en Bolivia no damos más soluciones. Mal le podemos llamar derecho internacional privado cuando en principio, fíjense, no habla, por ejemplo, de la ley aplicable. Así, es decir, no la tiene regulada de manera separada. Dice cooperación judicial internacional. Es decir, como si tocara un solo tema, cuando el derecho internacional va de más cosas, ¿no? Como ley aplicable, cooperación también, ejecución de sentencias, jurisdicción competente. Tampoco podemos aplicar las mismas normas y las relaciones de familia como si es de contratos, como si es de sucesiones por causa de muerte. ¿Está claro hasta ahí? Claro, doctor. Sí, la compañera Vanessa levantó la mano. Sí, bueno, entonces continuamos. O sea, fíjense en la siguiente relación. Imaginemos lo siguiente. Creo que les había usado el ejemplo de un matrimonio brasileño que no es homologado en Bolivia, pero que tiene bienes en Bolivia, hijos en Bolivia. En definitiva, cuando se quieran separar, ¿qué va a pasar con los bienes? ¿Cómo los dividimos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues según el artículo 492, pese a que es un tema de familia y ya de paso el Código de las Familias y del proceso familiar no contiene cooperación internacional ni derecho internacional privado, o sea, desde ya.
Y les voy a explicar por qué. Pero bueno, suponiendo que le vamos a aplicar el artículo 492 del Código Procesal Civil, no sé si por extensión, como norma supletoria, pero lo aplicamos. Nosotros vemos, bueno, no hay tratado con Brasil en materia de matrimonio. Por lo tanto, le vamos a aplicar las leyes de Bolivia. Pero es que en Bolivia no están casados. ¿Es unión libre? ¿Es matrimonio? ¿Qué es? Y ahí trancamos la relación, es decir, no podemos dar más soluciones. Porque nosotros le estamos dando el carácter de derecho interno. Ahora, ¿cómo vamos, en caso de que se pudieran dividir los bienes, qué sé yo, cómo le explicamos a una autoridad, a un juez brasileño, que tiene que ejecutar una sentencia boliviana? Porque el juez brasileño puede observar la competencia de la autoridad boliviana. Puede decir, el matrimonio fue en Brasil, por lo tanto, con el matrimonio nace el régimen jurídico matrimonial brasileño, que es de separación de bienes, y no tenemos por qué dividir conforme al régimen de comunidad ganancial que está en Bolivia. Por eso digo, estamos estancando la relación. Estamos estancando la solución más que todo para este caso concreto. ¿Se entiende este ejemplo? En todo caso, primeramente tendría que, bueno, si es una relación, bueno, de matrimonio, ¿no es cierto? Un divorcio. En todo caso, primero tendría que verse el divorcio y tratarse en la jurisdicción donde se casaron la pareja. Primeramente eso, y no se podría hacer así como, por ejemplo, una demanda de asistencia familiar donde a la vez se pide la tutela y a la vez también, digamos, se pide el divorcio, quizá. Claro. Entonces tendría que hacerse por separado y eso llevaría más tiempo o no, doctor. Claro. Ahora, yo les he usado un ejemplo, ¿no? En caso que no hubiese tratado. Lo bueno es que hay tratado. Y no sé si lo vimos en clase, más o menos os expliqué, pero en materia matrimonial es un poco compleja la situación porque hay distintos momentos y distintos elementos de extranjería. Por ejemplo, si queremos divorciar a un matrimonio que tiene elementos de extranjería, habrá que preguntarse primero la nacionalidad de los cónyuges, el lugar de celebración del matrimonio, por lo tanto el régimen económico aplicable al matrimonio, y el lugar del último domicilio a efectos de la división de los bienes, ¿no? Y de la competencia para el divorcio. Entonces son muchas situaciones que hay que tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, vean, este tratado es muy antiguo, todavía está vigente. Sobre todo nosotros sí que lo tenemos vigente este tratado y habilitado por una ley expresa. Y vean, la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y validez del mismo se rigen por la ley del lugar en que se celebra. ¿Qué ley le aplicamos a este matrimonio? De Brasil tendría que ser. De Brasil. Entonces, en Brasil la capacidad son 21 años. Por lo tanto, va a ser distinta a la de 18 años en Bolivia, que inclusive de 16 ya podemos contraer matrimonio. ¿Está bien? Sí. Va a depender de eso. Por ejemplo, yo no podría, imagínense, yo no puedo plantear nulidad matrimonial por falta de capacidad. El juez va a decir, ¿dónde se celebró el matrimonio? En Brasil. Listo, aquí tenemos un elemento de extranjería. ¿Hay tratado internacional? Sí, está el Tratado de Montevideo, de 1889. El juez va a revisar el artículo 11. Y este artículo dice que la capacidad de las personas para contraer matrimonio se rige por la ley del lugar en que se celebra. ¿Sí? Tendrá que aplicar derecho brasileño atendiendo a esta norma. Por el domicilio va a ser competente el juez de Bolivia, pero va a tener que aplicar la ley brasileña para la capacidad del matrimonio. ¿Sí?
Falta ver si el juez conoce las leyes brasileñas, doctor. Claro. Ahora, puede resultar que producto del divorcio y la situación económica que tiene la mujer por ahí, le diga al juez, demanda asistencia familiar al otro cónyuge. Y otro cónyuge diga, señor juez, pero como nosotros nos hemos casado en Brasil, imaginen, ¿no? No es que sea así, en Brasil no existe la asistencia familiar para el cónyuge. Por lo tanto, no corresponde. Pero el juez revisa, bueno, elemento de extranjería, tenemos un domicilio conyugal que el último fue en Bolivia y la celebración fue en Brasil. ¿Qué dice el artículo 12 de este tratado que sí está? Los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto afecta a sus relaciones personales se rigen por las leyes del domicilio matrimonial. Entonces dice el juez, como su último domicilio conyugal fue en Bolivia, se aplica el derecho boliviano. Y el derecho familiar boliviano establece que los cónyuges pueden ser obligados a pasar asistencia familiar al otro cónyuge. Vuelvo, ¿se entiende el ejemplo? Sí, doctor, una pregunta, no sé, no me acuerdo muy bien, creo que en la primera clase usted explicó que era sobre dónde podríamos, en un solo lugar podríamos pedir todo esto, es decir, por ejemplo, en el ejemplo que usted da, ¿no es cierto? O tendría, por decir, para el divorcio, un ejemplo, para el divorcio tendrían que ir a Brasil y presentar la demanda en Brasil, o a través del consulado acá brasileño se hace todo este tipo de, se lleva este tipo de demanda. Mire, para que se puedan divorciar aquí en Bolivia, tendrían que haber homologado el matrimonio. Porque si no es un matrimonio válido en Bolivia, menos se va a poder divorciar a esta gente. Por lo tanto, van a tener que ir a Brasil a divorciarse si es que no han homologado en Bolivia. ¿Está bien? Y en el caso, pero en el caso que tenga hijos y estén radicando acá, y un hijo boliviano, sí o sí para inscribirlo, ¿no es cierto? Me imagino que para inscribirlo al hijo tuvieron que haberlo hecho homologar su certificado de matrimonio para que el hijo pueda sacar su certificado de nacimiento. No necesariamente, mire. Porque yo creo que cuando uno tiene hijos y va y los inscribe al registro civil, no le exigen que esté casado. Simplemente se le pide al que hace el registro que mencione quiénes son los padres, y si los padres están presentes, bueno, ellos hacen ya la declaración, ¿no? Pero no se les exige estar casados. Nacido vivo, más que todo. Ni aunque sean extranjeros, no hay esos requisitos para el registro civil, doctor. Para nada, porque si nacen en Bolivia, se aplica la ley boliviana, ¿no? Y la ley boliviana no exige que estén casados. Ni siquiera exige unión libre, con eso digo todo, ¿no? Al punto que la madre, si va sola, puede decir, bueno, su papá es, no sé, es tal persona. Inventar nombres. Sí, es que se puede hacer. Incluso se puede dar la indicación, ¿verdad, doctor? Donde la madre indica quién es el padre y punto. Claro, Eso esa es la afiliación, esa es la afiliación por indicación, y la vamos a tocar en su momento también, ¿no? Pasa que tenemos que primero ver estos temas que son las fuentes, porque primero yo tengo que saber cómo funciona en Bolivia la fuente, qué se aplica primero. Y ya una vez determinado esto que es de carácter general, recién puedo preguntarme, ahora, ¿qué pasa con la relación familiar, contractual, matrimonial? ¿Sí? Pues que yo no puedo pasar a eso sin saber primero cómo funciona. Ok, Lisa. Vamos por buen camino entonces, dicen. Espero que sí, porque ya dije en la primera clase, lo que es derecho internacional privado no es fácil. Tiene mucho contenido. Ahora ustedes se preguntaban, pero si solo son estas dos fuentes, entonces no es tan difícil. No, porque en materia de derecho internacional privado no solamente tienen que ver ley boliviana. Y resulta que si está el elemento de extranjería vinculado con otros ordenamientos como Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera, habrá que ver las fuentes de esos países. O sea, que tenemos que manejar... Doctor, al decir ley interna, no se refiere a solamente de Bolivia, estamos hablando de ley interna de Brasil, de cualquier otro país, así.
Evidentemente. Es decir, va a depender de con qué ordenamiento está vinculado. Si en nuestro caso está vinculada a la relación con Brasil, me obliga a ver la ley interna de Brasil, el derecho internacional privado de Brasil y por lo tanto las fuentes de derecho internacional privado de Brasil. Bolivia solo lo estoy utilizando, si quieren, como ejemplo o como un punto de partida. Ok, doctor. Es decir, si yo sé detectar mis fuentes, voy a poder, por lo menos voy a tener la técnica jurídica para detectar las fuentes de otro país. ¿Cómo funciona en otro país? Bueno, nos quedan unos 5 minutos, ¿sí? Hoy vamos a salir antes. Entonces,